Hola, hola, probando 1, 2, 3. Estoy en la sección 5, 6, ¿no es cierto? Esta es la sección que me toca ahora, 2 y 20. Tenemos clase. Muy bien, alumnos, vamos a iniciar la sesión. Bienvenidos a nuestra primera clase del año 2024. Doy la bienvenida a Areli Bernal, a María Sofía Cachay, a Edith Córdoba, Jorge Braulio Pamo, Jimena Toribio y Mireya Torres Huamán. ¿Cómo están? Bien, ahí empezamos, chicos. Vamos a retomar, porque el tema que estamos viendo hoy día ya lo empezamos a desarrollar la semana pasada, que fue literalmente el año pasado. Claro, ha pasado unos días, pero ya cambiamos de año. ¿Está bien? Así que no creo que lo tengan tan lejano ni tan difícil de recordar todo lo que habíamos visto. Hemos visto el origen de la nueva narrativa, hemos visto más o menos de qué se trata, las etapas que tuvieron, las características y autores más resaltantes. Por último, estudiamos un poco a Jorge Luis Borges. Dado que con ustedes tenemos 1 hora con 40 minutos de clase, se puede hacer mucho más, ¿no? En otras secciones solo tengo 50 minutos y quedo bastante frustrado con el tiempo tan exiguo que me brindan para hacer estas clases. Hoy día creo que sí se puede hacer mucho. En otras clases que tuve de 50 minutos, bueno, el pobre García Márquez con Cien años de soledad lo hacíamos en 15, en 10 minutos, algo muy injusto para este género de las letras latinoamericanas, pero bueno, con ustedes será de hecho más tiempo, espero. Ojalá que lleguemos a la media hora, 45 minutos con el gran García Márquez y Cien años de soledad para hacer bien la obra. Bien, avancemos entonces. Como ustedes, también voy a hacer lo que he estado haciendo con otras secciones, que es un pequeño mini repaso, un micro repaso de lo que hemos estado viendo acerca de la nueva narrativa.
Me parece muy pertinente, ya que fueron bastantes conceptos que hoy día vamos a volver a asumir, porque en base a ellos trabajamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, a modo de repaso, vamos a revisar lo que fue y lo que es la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Listo? Sabemos que la nueva narrativa hispanoamericana se originó a inicios del siglo XX, cuando el modernismo estaba ya de capa caída y empezando a desaparecer, y el regionalismo empezaba a ser la forma narrativa predominante. Es en estas décadas, las primeras del siglo XX, cuando la nueva narrativa, casi en paralelo con el regionalismo, aparece. La diferencia era que la tendencia narrativa regionalista, esta vertiente narrativa, venía con toda la tradición de la novela realista del siglo XIX, esta tradición novelística decimonónica que nos traía al narrador omnisciente, la narración lineal, una forma de leer bastante clásica, con lectores en su mayoría élites letradas de las ciudades, que eran pues pequeños centros urbanos en toda Hispanoamérica. Por lo tanto, los lectores no eran en gran cantidad y la difusión de autores hispanoamericanos fuera de las fronteras de Hispanoamérica era casi nula. Solo algunos españoles cultos y muy poco europeo, un alemán, un inglés, un norteamericano, leían a los autores hispanoamericanos más destacados porque, en fin, estudiaban literatura, ¿no? O sea, y si eres alguien común y corriente, alguien culto, de casualidad podría ser que conozcas autores hispanoamericanos. ¿Ok? Así que el público era bastante limitado a los urbanos, cultos, que supieran leer y escribir, y acostumbrados a un tipo de narrativa clásica, ¿no es cierto? Del siglo XIX todavía, con esa tradición literaria. Pero ¿qué pasa después? Si bien en un principio la nueva narrativa hispanoamericana es el conjunto de obras impactadas por la vanguardia, y hay muy pocas obras, muy pocas propuestas, casi no hay lectores capacitados, el público es extremadamente limitado y las editoriales nada que ver apoyar a esto, eran iniciativas de los autores como Vallejo, por ejemplo, que publica Escalas, un conjunto de relatos vanguardistas, como El Loco de Martín Adán, que publica La Casa de Cartón, es un librito medio raro, chiquito, que parece prosa lírica, parece una novela vanguardista, aunque es una historia sin argumento, entonces no es historia, y etcétera, ¿no? Entonces, un texto bastante experimental. Estos son ejemplos de la nueva narrativa en sus inicios, en sus orígenes, aquí en Perú. Pero hacia la década de los 40 y los 50, es decir, al mediodía del siglo XX, a la mitad del siglo XX, hay grandes cambios, grandes coincidencias. El público cambia. El público que era antes un público muy elitista de una urbe pequeña, cambia porque mucha gente se muda del campo a la ciudad. Hay una generación de jóvenes, de padres provincianos, que ya han nacido en la urbe, por ejemplo, en Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, que empiezan a desarrollar la educación primaria, secundaria completa y hasta superior. Gente que vive en la urbe y tiene otro estilo de vida, donde hay un poco más de ocio, donde mientras viajabas en los tranvías había algo que hacer, leer. Mientras tuvieras un rato libre podías leer más. ¿Por qué? Porque esta urbe no tenía televisión, no había radio, el cine todavía es mudo, no hay suficiente desarrollo, no hay internet, no hay celular táctil. La gente leía bastante. Y en este público lector, ya las novelas de regionalismo eran poca cosa, porque eran muy sencillas, muy simplonas, no eran un reto, no entretenían tanto. En cambio, la nueva narrativa empiezan a sentar su predominio porque son obras de mayor calidad y el público quiere calidad porque exige al escritor. Ahí es donde aparece la consolidación de la nueva narrativa. Y este fenómeno ocurre en todo el mundo, sino que en Hispanoamérica recién se ve en esa época. Aparecen autores como Jorge Luis Borges, este argentino que es un gran maestro del cuento y la narrativa fantástica, inspirado en autores como Kafka, al cual leyó desde muy joven en Europa, porque Borges estaba en Europa y sabía alemán, así que leía Kafka en alemán. Es uno de los primeros hispanoamericanos que lo lee a Kafka, antes que lo traduzcan al español todavía. ¿Está bien? En vida de Kafka ya lo estaba leyendo a Kafka, Borges. Entonces, también aparece Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias,
que son autores más de Centroamérica. Rulfo es mexicano, Carpentier es cubano, Asturias es de Guatemala, y estos autores proponen, junto con Arturo Uslar Pietri de Venezuela, proponen, ¿no es cierto?, lo real maravilloso. Es decir, narrar la historia hispanoamericana a partir de la perspectiva mítica, legendaria de los pueblos originarios, como los pueblos caribe, y también en el caso de los afrocaribeños, los africanos que viven como esclavos y que tienen una cultura basada en lo africano, pero fusionada con lo americano, en las Antillas, ¿ok? Sobre todo en Haití, Barbados, en Cuba también, esta cultura afrocaribeña. Esto es, y también Juan Rulfo con lo que es la cultura azteca, ¿no es cierto? La cultura mestiza de México. Todo esto hace que aparezca lo real maravilloso. Lo real maravilloso es distinto a lo fantástico. De eso hemos hablado en la clase pasada, jóvenes, ustedes ya lo saben. Lo real maravilloso no es lo fantástico, porque lo fantástico, como hace Borges, es simplemente narrar una historia increíble, con total inventiva del autor. No tiene nada que ver las leyendas, la historia de América Latina. En cambio, lo real maravilloso se basa exclusivamente en las creencias e historia increíble que ha tenido América, Hispanoamérica, a lo largo del tiempo. Eso es lo real maravilloso. Y la diferencia con el realismo mágico es muy simple, que el realismo mágico toma lo real maravilloso como base para crear literatura fantástica, pero no así porque se le ocurre al autor, sino basándose en lo real maravilloso, tomando lo real maravilloso como base, como fuente de esta literatura fantástica, ¿ok? Así cuando después García Márquez o Carlos Fuentes hacen su literatura del realismo mágico, lo que están haciendo es desarrollando lo real maravilloso a otros ámbitos, ¿no es cierto? Aunque también hay una tercera vía, el realismo urbano, desarrollado primero por Ernesto Sábato y aquí en Perú por la generación del 50 y luego tomado por Vargas Llosa, que se convierte en uno de los autores más destacados de este realismo urbano. Recuerden, alumnos, que el boom o el apogeo de la nueva novela no es un movimiento literario. ¿No? Si te han explicado que es un movimiento, han estafado. ¿Ok? Yo también no te expliqué eso en la clase pasada y te indiqué bien claro que el apogeo es un periodo de gran desarrollo de la novela y está vinculada con un fenómeno editorial llamado el boom de la novela hispanoamericana, donde hay varios protagonistas destacados como Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. ¿Bien? Y eso está vinculado obviamente con el auge. ¿Por qué? Porque ahora no solamente los leen en Hispanoamérica, los leen en el mundo entero. Y ahí entra la mano de los marqueteros y los editores de las empresas editoriales europeas, como Seix Barral de Barcelona o Alfaguara también de España. ¿Está bien? Entonces, eso es la nueva narrativa hispanoamericana y su desarrollo y sus vertientes. ¿Está bien? Muy bien, antes de hablar de Carpentier directamente, me gustaría saber en estos ya casi 10 minutos de clase, ¿tienen alguna pregunta sobre este pequeño repaso que hemos realizado de la nueva narrativa? Todo lo visto en la clase pasada, bueno, casi todo, porque si me pongo a hablar de las características, ahí sí chicos, se nos va el día. Ya bien que en la clase pasada nos tomó más de la mitad de la clase solo hablar de eso. A menos que quieran que les haga recordar una característica específica que no tienen tan claro, se han olvidado, no sé. Podría ser, pero a su pedido de ustedes, claro, porque son bastantes y ya las vimos, ¿no? No sé si ustedes pueden ver las clases grabadas, me parece que sí, sería una opción, ¿no? A menos que me diga, sí, profesor, pero faltó esta o esta parte un poquito más. Y ya, pues normal, se les explica, ¿no? Según su necesidad. A ver. Entonces, ¿alguna pregunta más, chicos, sobre lo que vimos? Estamos repasando, ¿ah? Estamos repasando la clase anterior, ¿no? Esto no es nuevo. Tal vez alguien ha faltado a la clase pasada, digamos. Si quieres saber más, mira la clase anterior, porque ahí está todo desarrollado, las características, la evolución. Vimos eso en toda la clase prácticamente. Borges lo vimos al final, ¿cierto? Como autor destacado de sesión. Sí, a ver, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Cómo era la canción? Hey, 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 ¿hay alguien ahí? Y hablando de... Ya, ok, ¿cómo es? Me han dicho que siga. Bueno, seguiré. Ya, ahí está. Torres Guamán Mireya me dice, siga, profe, nomás siga. Ah, ya, bueno, Terecas Mireya. Seguimos.
Vamos con Alejo Carpentier y su novela más importante, El reino de este mundo, aunque debo aclarar que escribió más obras y que la otra gran novela de Carpentier es El siglo de las luces, una novela que a mí me sorprendió, me dejó bastante emocionado. El siglo de las luces es un novelón, ¿ok? Yo diría su madurez de Alejo Carpentier. El reino de este mundo también es muy buena, pero yo pienso que El siglo de las luces es su obra maestra. Yo creo que han elegido El reino de este mundo más por lo que es la obra en la que él, en el prólogo, propone lo que es lo real maravilloso, lo propone, y luego en la obra lo desarrolla, ¿no? Pero claro, en el siglo de las luces también desarrolla lo real maravilloso. No va a dejar de hacerlo, por supuesto, nadie se lo puede prohibir. Bien, alumnos, acá quiero hacer una pequeña aclaración histórica. Eh, Estoy averiguando y hay varias referencias, ¿ok? Varias referencias a que Alejo Carpentier nació en Suiza y que a los 4 años viajó a La Habana con su familia, con papá arquitecto francés y mamá rusa, que trabajaba como niñera de familias ricas, y el papá era un arquitecto que construía, diseñaba edificaciones de los ricos allá en La Habana, Cuba. Esto contradice lo de libros antiguos que decían que había nacido en La Habana. Yo creo que debe haber algún tipo de corrección que se ha hecho en su biografía, porque he revisado bastante información reciente y todos coinciden en que nació en Suiza. Y libros más antiguos, bibliografía más antigua que dice que nació en La Habana. Así que me parece que hay una corrección allí. Que no se ha hecho la corrección todavía en el material, porque en el libro de la Pre está según la versión antigua de su origen. Mientras el libro no se modifique, no se puede modificar el material. Así parametrizado y monolítico el material, ¿ya? Así que por si acaso alguien se pone a investigar y ve que sale que fue en Suiza su nacimiento, bueno, ya sabe que hay que ajustar, hay que actualizar el libro y lo haremos cuando se pueda, ¿ya? Ahora, el hecho de que haya nacido en Suiza y haya fallecido en París no quiere decir nada, jóvenes. Eso no lo vamos a acusar de europeo a él, para nada. Cortázar, por ejemplo, Cortázar nació en Bruselas, en Bélgica. Sus padres trabajaban como empleados de la diplomacia argentina. Él nació en Bélgica, Cortázar, pero chiquito, nomás chibolito, ya estaba en Argentina y pasó toda su infancia, su adolescencia y su juventud en Buenos Aires. O sea que bien argentino es Cortázar. Claro, después viajó a Francia y vivió ahí casi toda su vida, murió en París, está enterrado en París, ¿ok? Me parece que en el mismo cementerio que Vallejo, inclusive, ¿ya? Pero él fue bien argentino. Igual Carpentier, nació en Suiza, murió en París, pero bien cubano. Aparte de Carpentier, no solamente porque pasó toda su infancia, bueno, casi toda su infancia y también su adolescencia en La Habana, Cuba, inclusive luego viajó a Europa, estudió en la Universidad de Francia, pero volvió a su país y fue un gran investigador, como científico social que era, fue etnólogo, historiador, musicólogo, ensayista, novelista y erudito, ¿ok? Este señor aportó muchísimo al estudio de la historia y la cultura del mundo afrocaribeño, de su país, Cuba. Así que es muy injusto que le acusen de europeo, etcétera, por el hecho de que nació en Suiza y murió en París. Así que ahí tenemos un cubano, era Alejo Carpentier. ¿Está bien? Alejo Carpentier es el que ideó la noción de lo real maravilloso, de lo cual hemos hablado en la clase pasada. Ya sabemos todo esto, ya entendimos la diferencia del realismo mágico y lo real maravilloso, e inclusive vimos el video, ¿no es cierto? Creo que no lo vimos completo, vimos una parte, porque si lo ponemos todo, hay una idea de que de la pre que no deben ustedes ver muchos videos en clase, porque se supone que hacemos clases los profesores, o es decir, ustedes resuelven ejercicios matemáticos bajo mi supervisión, o yo hablo como metralladora durante 2 horas, ¿no? O sea, uno de dos, pero no debe haber mucho video. Así que los videos lo vemos poco ratito, como una pequeña muestra, ¿ok? Hoy vamos a ver, aunque sea 3 minutitos de video para repasar un aspecto, pero nada más. El resto va a ser clase, ¿ya? Por eso es tan importante que también ustedes participen, que ustedes pregunten, que participen. Está muy mal que yo hable todo el tiempo, porque si solamente voy a hablar, pueden ver una clase grabada ahí en el canal de YouTube CEPUMS de la Presa San Marcos. Ahí están las clases grabadas conmigo, con otros colegas, y pueden ver la grabación igualito. No tiene sentido entonces que yo haga una clase en vivo para que el alumno no participe. Eso me parece, ¿no?, una pérdida de tiempo, tanto para ti como para mí.
porque tú podrías ver esta a la hora que tú quieras, ¿no? A las 11 de la mañana, a la 1 de la madrugada, a la hora que tú quieras, una clase grabada. Y punto. En cambio, acá podemos interactuar. Esa es la ventaja de una clase sincrónica remota. ¿Listo? Así que espero su participación. Bien, recordemos que nuestro amigo Carpentier plantea el concepto del horror maravilloso a partir de la referencia a hechos extraordinarios, míticos, mágicos, que son parte de la realidad latinoamericana porque están dentro del imaginario de los latinoamericanos. Entonces, las personas que son de Latinoamérica, sean andinos, sean afrocaribeños, sean amazónicos, sean caribes, de la etnia caribe, sean de la mestizaje mexicano, sean lo que sean, son todos hispanoamericanos y toda su mirada del mundo es válida. Es decir, tú no vas a discriminar, este es un amazónico y su mirada del mundo es inútil, es insulsa y no sirve. Este es un andino y su mirada del mundo es ignorante, por ese motivo no sirve. Para nada. Todas las miradas del mundo de las diferentes etnias son válidas y todas conforman la realidad de Hispanoamérica. Es el mensaje que nos da Alejo Carpentier en su obra. Claro que él se enfoca en lo afrocaribeño. ¿Está bien? Su obra básicamente está ambientada en el Caribe, sobre todo Haití y La Habana, en Cuba, donde el eje es la tradición africana debido a la vasta población de esclava negra en dicha región. Incluye lo mítico y lo mágico, el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú, la metamorfosis de algunos personajes, ¿no? Como Macandal, o su discípulo Tinoel, que al final de la novela también logra transformarse. Plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. ¿Está bien? Para entrar al reino de este mundo, debemos recordar que Carpentier fue un hombre científico, fue un científico social que revisó documentos, crónicas, revisó también textos históricos de otros autores, también viajó muchísimo, viajó por todos los territorios de afrocaribeños, ¿no es cierto? Conversó con mucha gente para los testigos visuales o los que guardaban la tradición oral de grandes acontecimientos del pasado. Con todo este conocimiento plantea su primera gran novela, El reino de este mundo, que nos narra las guerras, las luchas que se dieron para lograr la independencia en Haití, la independencia de los esclavos negros. De eso trata básicamente el reino de este mundo. Para introducirnos en este tema, vamos a revisar una parte del video de nuestro amigo Carpentier, donde nos habla de Macandal, uno de los personajes más importantes de esta novela. Y también nos habla sobre lo real maravilloso en la novela El reino de este mundo. Revisamos eso y volvemos. Lo que estamos viendo en la escena no es la rebelión que inició Macandal, es más bien la siguiente rebelión, la de Bogman, una rebelión que sí fue armada, donde los esclavos negros se levantaron contra sus amos, quemaron haciendas, saquearon, mataron a los blancos, pero finalmente esta rebelión fue sofocada y Bowman, su líder, fue decapitado. Vamos a ver también en la obra. Pero les recuerdo eso, ¿no? Esta es una de las rebeliones, probablemente la más sangrienta de todas las que hubo en Haití. Profesor, disculpe, no sé si soy solo yo, pero no se escucha el video. Hola, ah, no. Ah, sí, no estaba incluido, creo. Ya, voy a incluir bien eso. Ya, no se preocupen, lo podemos ver. A ver, a ver, a ver. Está por acá.
Ya, vamos a les decía que esta parte de la rebelión no hace referencia a la etapa cuando estaba Macandal, sino a la etapa siguiente, cuando Bowman levanta a los negros porque había una orden a partir de la Revolución Francesa de que debían liberarse los esclavos, ya que uno de los ideales de la Revolución Francesa era la fraternidad, libertad e igualdad. Pero los colonos no querían liberar a los negros porque eran obviamente una fuente de riqueza, así que se niegan y ahí empieza una rebelión como la que ven aquí, bien brava, donde los negros masacraron, mataron, quemaron, violaron, hicieron de todo. Pero al final son derrotados y Bogman decapitado. Pero luego de esta escena de la rebelión violenta de Bogman, escuchamos al gran Carpentier que empieza a hablar sobre Macandal, y protagonista, uno de los protagonistas de El Reino de este Mundo, de que vamos a hablar a continuación porque es la primera parte de la novela. Ahora sí, escuchemos con sonido. Y si no suena, me avisan para volver a intentarlo otra vez, ¿ok? Me avisan, por favor, si no suena. Verdaderamente, en la acción de Macandal se encuentra todo lo que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano. Es decir, lo real que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Y lo cierto. Bien, examinemos un ratito esta escena. El hombre que está corriendo, ¿no es cierto? Está manco, o mejor dicho, es manco. Ese es Macandal. A él le falta un brazo. Él es el manco Macandal. Y bueno, hablaremos más de él, pero ya lo están viendo en imagen y cómo es que convenció a toda una población de que él puede transformarse en el animal o insecto que él quisiese. Y dice, según las leyendas haitianas, que hasta el día de hoy Macandal sigue apareciendo en forma de animal en Haití. Y lo cierto es que los esclavos de la llanura del norte se sublevaron convencidos de que Macandal, aunque no lo veían, andaba entre ellos. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores. Él podía ser un caballo, podía ser un perro, podía ser cualquier miembro de la gran especie animal. Y lo más extraordinario es que aunque lo quemaron, quedó la creencia en el vodú haitiano y quedó la creencia en los que eran fieles a su palabra, que algún día volvería, pues en el momento de ser quemado, no había sido quemado, sino que se había transformado en mosquito y de esa manera había huido del suplicio. Excelente ahí la referencia del gran Alejo Carpentier. Bien, estamos cargando la PPT otra vez. Y bueno, antes de empezar a contarles esta historia, que es una de las mejores novelas por su trama, ¿no? La trama es increíble. Quisiera saber cuántos de ustedes conocen la historia de Macandal, Tinoé, el reino de este mundo. Si la han leído, la obra, o les han contado, han visto un resumen o un video, no sé.
¿Conocen esta historia? ¿Han podido acceder a ella o es totalmente desconocida para ustedes, nueva? Primera vez que la van a conocer o escuchar. Cintia Vázquez, claro, dice que un poquito, ya está. Dice acá mi bella, no, pero más o menos los personajes. Ah, ok, claro, estamos hablando justo de Macandal en su momento. Solo había oído recomendaciones. Ah, ya, que te había recomendado que era buena. Sí, buena novela, ¿para qué? Es muy buena. Ya está. Entonces veo que sí tienen un pequeño conocimiento. Ya vamos a tomarlo como si supieran muy poquito, ¿ok? Y está bien, perfecto. Vamos entonces. Primero, Haití no es una isla completa. Es, digamos, la mitad de una isla. Es, tengo entendido, después de Cuba, la isla más grande del Caribe. La parte norte de la isla perteneció a una colonia española. Y la parte sur, que es un poco más grande, fue colonia francesa. Es una isla dividida en dos partes. Ok, los vericuetos históricos que explican esta división, bueno, lo dejo a su investigación de ustedes ya, pero esta parte francesa tuvo una gran prosperidad durante la época colonial, sobre todo en el siglo XVIII, dado que se instauró gran cantidad de cultivos de caña de azúcar en toda la isla. Aparte, los colonos franceses tuvieron la iniciativa de hacer una crianza de animales muy finos, de vacas de raza lechera, de caballos finos, y estos animales eran exportados a diferentes partes de América y de Europa. Y también en la producción ganadera, los quesos eran llevados a otros lugares a consumir, a La Habana, a México o a Europa. Entonces, y bueno, el ron que producían, el azúcar que se producía, también era de exportación. Todo esto se daba gracias a que el sistema de esclavitud estaba muy extendido y una gran cantidad de africanos habían sido llevados como esclavos a Haití. Entonces los colonos, las familias de colonos europeos franceses se enriquecían con el trabajo de sus esclavos. Entre estos colonos poderosos terratenientes está Monsieur Lenormand de Metz, un colono europeo tirano. Entre sus esclavos tenemos a el esclavo manco Macandal y a su discípulo Tinoel, que al inicio de la historia es un joven. Bueno, al final de la historia va a ser un anciano, vemos toda su vida de él. En esta primera parte, Macandal aparece ya manco y es un poco sospechoso porque da a entender su historia de que él no es manco por un accidente que él sufrió, sino que él produjo el accidente en el cual perdió el brazo. Y uno podría decir, pero ¿por qué alguien perdería un brazo a propósito? Bueno, Macandal tenía un proyecto para liberar a su raza, para liberar a los negros esclavos. Y para lograr su objetivo tuvo que perder un brazo, ya que no tenía, si es que no perdía el brazo, no tendría la opción de poder liberar a su raza, ya que Macandal trabajaba de sol a sol en el cañaveral. Pues no tenía tiempo para planificar, para hacer, digamos, los arreglos de su plan. Por lo tanto, pierde el brazo y lo destinan al servicio de la casa. Pronto demuestra un gran conocimiento de plantas, así que el cocinero de la mansión de Lenormand de Messi le nombra ayudante de cocina y ahora Macandal tiene que ir al bosque a buscar hierbas para conservar la comida, para condimentar la cocina. Entonces, él aprovecha estas incursiones que le permiten ir a buscar estas hierbitas para buscar también otro tipo de hierbitas. Claro, alguien va a decir, profe, que se quería fumar el negro. No, no, cuidado, que no era por ahí el asunto, ¿ya? Pasa el tiempo y Macandal ha logrado su cometido. Él en realidad es un poderoso hechicero vudú, pero él ha demostrado, ¿no es cierto?, muy poco de su poder para evitar que la gente lo delate, ya que al ser un poderoso hechicero vudú, él es un líder nato para su raza y podría ser muy peligroso para los intereses europeos. Él mantiene su identidad oculta, no lo dice. Cuando va a empezar su plan, uno entiende por qué motivo mantuvo en secreto su identidad. De pronto, en varias haciendas distantes entre sí, empieza a morir el ganado. Mueren los caballos finos, mueren las vacas lecheras finas. Entonces, los blancos llaman al veterinario, a este científico que ha venido, pues, licenciado desde Francia, a que revise a los animales, pues, puede ser una peste,
o los han envenenado, algún enemigo. Entonces el veterinario hace una autopsia de los animales. Y al revisar los animales, no encuentra nada. O sea, no encuentra ningún tipo de problema orgánico que haya causado su muerte. Pareciera que simplemente se durmieron y se murieron. Así. Sorprende mucho. Pero luego, en otro punto de la isla, muere una familia de colonos blancos. Luego, en otro punto de la isla, toda una familia también muere. Entonces, van los médicos, obviamente hombres de ciencia, graduados en las universidades de Francia, revisan los cadáveres en autopsia, igual que los animales. No hay ningún tipo de indicio de envenenamiento o de enfermedad, o de accidente tampoco. Entonces, los médicos se quedan muy extrañados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están muriendo? Y los negros empiezan a pasar la voz. Tenemos un hechicero vudú tan poderoso que es capaz de matar a los blancos a voluntad. Ese hechicero era Macandal. Entonces, mira, estos franceses que están en pleno siglo XVIII, el siglo de las luces, gente que ha dicho que las luces de la razón nos van a salvar a todos de la ignorancia y la superstición, de las tinieblas de la superstición, están asustados de que haya un hechicero vudú poderoso que los puede matar con tronar un dedo así. Ya está. Y los mata. Así que están a punto de escapar de la isla. A ver, yo pregunto ahí, ¿te parece que hay algo extraño? ¿Te parece que puede ser en realidad una especie de rebelión lo que está pasando? ¿Qué opinan, jóvenes? A ver, hasta este punto. Aprovecho que me hagan sus comentarios mientras pasa por acá una bulla que hay por mi calle y espero sus comentarios hasta que se vaya la bulla. A ver, comenten en el chat qué opinan de esta situación. Bien, jóvenes, felicito a los que están participando. Todavía hay un poco de bulla por acá. Espero alguna participación más y que se retire la bulla para poder continuar. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos. Ya me han dado las respuestas. Me dicen que en el siglo de las luces no tiene sentido que lo primero que hayan pensado los científicos haya sido ilógico. Una rebelión secreta. Ajá, ahí está la opinión de Torres Guamán. Luego nos dicen que no hubo levantamiento público y no podría ser una rebelión.
Sí, pues, Areli, ahí tiene sentido lo que dices porque parece una rebelión, pero no hay manera de entender cómo es que están atacando, ¿no? Porque simplemente la gente muere, no hay un ataque armado o no hay un envenenamiento, porque el mismo científico, el médico, está revisando el cadáver y no hay ningún tipo de muestra de envenenamiento, que sería la forma de matar así. Ok, por acá Rojas Cajas nos dice, es muy repentino y confuso. Para la realidad de los colonos, una rebelión silenciosa de la que tenían que despojarse rápidamente. Claro, y la única manera era escapar. Y efectivamente, ya estaban por escapar. O sea, iban a irse de la isla a Europa, a otros lugares. Pero entonces hay algunos traidores. Algunos esclavos confiesan que Macandal les ha estado dando a una red de distribución por toda la isla que él ha armado en su tiempo, en su momento, un polvo blanco que deben verter en el agua, primero los animales y luego de las personas, el agua potable. Este polvo blanco es un veneno muy poderoso y muy fino que mata sin dejar huella en el organismo. Entonces los colonos, asustados, estaban a punto de huir ante un veneno, pero obviamente era tan bueno que no aparentaba serlo. Allí es cuando atrapan a la red de distribución y empiezan a torturarlos para que confiesen dónde está Macandal. No pueden atraparlo. Los torturan a los esclavos y ellos, sí, es Macandal, Macandal nos dio el polvo y todo, pero no podían encontrar a Macandal. Ellos mismos, los esclavos negros, empiezan a decir que Macandal nunca lo podrán atrapar porque es capaz de transfigurarse en lo que él quiera. Puede transformarse en insecto, en ave, en mamífero, en cuadrúpedo, en lo que él quiera. Así que no lo van a poder atrapar nunca. Durante varios meses, las fuerzas armadas europeas, los franceses, están buscando a Macandal y no lo encuentran. Hasta que un día lo encontraron, claro. ¿Dónde estaba Macandal? Macandal estaba ayudando a un esclavo enfermo. Como Macandal es un poderoso hechicero, también tiene poderes curativos. Es un gran hechicero, un gran mago, así que estaba ayudando como médico ahí. Ahí lo atrapan, lo encarcelan y luego lo condenan a morir en la hoguera. El día que lo van a matar, hay muchos esclavos viendo la ejecución pública. A Macandal lo amarran a un poste, le ponen bastante leña y lo van a quemar vivo. Pero en el momento en que lo están quemando, se forma tal humareda que los esclavos, ellos dicen, Macandal, escapa ahora, tú puedes, Macandal, porque ellos le hacen barra porque piensan que él puede en cualquier momento transformarse en animal o en insecto y escapar volando. En eso, que el humo tapa el cuerpo de Macandal y Macandal ni grita, él aguanta el dolor ahí de quemarse. Finalmente, todos los negros vieron como un animalito, un insecto volador, se escapaba del humo. Y todos juran que Macandal huyó en ese momento y se salvó. Y por eso hasta el día de hoy dicen que siempre está rondando a la gente de Haití, en forma de ese perro extraño que llega a tu calle, en forma de ese colibrí que pasea en tu jardín, en forma de esa ave que se posa en la rama de tu árbol. Así, de esas maneras se encuentran con Macandal. Macandal está siempre presente. Es una especie de mito ahí de los haitianos. Luego de este fracaso, viene la orden desde Francia. La Revolución Francesa ha triunfado y la nueva institución estatal francesa prohíbe la esclavitud, ya que los ideales de la revolución son libertad, fraternidad e igualdad. Por lo tanto, la esclavitud está prohibida. Esta orden llega a los colonos, pero ellos no quieren acatarla, se rebelan a la orden. ¿Cómo van a perder ese ingreso tan inmenso de dinero con la esclavitud que tenían ellos? Así que no le hacen caso. Por lo tanto, Bowman, al mando de un grupo armado de negros esclavos, se rebelan y empiezan a masacrar, a matar, a violar, a saquear todas las colonias, toda la riqueza de los blancos. Monsieur Lenormand de Metz se salva a duras penas de morir. Pero mucha suerte tuvo. En cambio, su contador y otros trabajadores de su hacienda murieron por esta horda armada. Pero luego atrapan a Bowman y lo decapitan. Y así esta nueva rebelión es derrotada. Luego de esto, hay pestes, hay bastante historia, pero lo más importante es que Tinoel logra su libertad por los servicios que le ha brindado a Lenormand de Messi. Le da una casita y un terreno para que él pueda cultivarse, un hombre libre. Pero Tinoel, por cariño a su tierra, no se aleja mucho, está cerca de su ex amo y en la hacienda donde siempre vivió. Él llega a ver cómo aparece un rey negro, el rey negro Henry Christopher. ¿Ok? Este negro era cocinero en una hacienda
Él se liberó a machetazo limpio. Le dio machete a otros negros liberados por él. Y estos negros liberan a más negros que les dan machete, y estos negros con machete liberan a más negros que les dan machetes, y estos negros liberan a los negros que les dan más machete, y se forma un gran ejército de negros macheteros. Y estos masacran a las Fuerzas Armadas francesas, masacran a las familias francesas, y finalmente los franceses tienen que huir por sus vidas. Sí, jóvenes, esta vez sí hubo un triunfo, una revolución de negros. Pero el problema está en que el 50% de la isla, machete en mano y al mando del rey negro Henry Christopher, esclaviza al otro 50% que no tiene machete en mano. Esa es la realidad. Tinoel va a ser esclavizado y lo obligan a construir el palacio del rey Christopher. Otro grupo de esclavos trabajó construyendo una fortaleza de piedra a orillas del mar en un acantilado para que los negros esperen la llegada de los blancos con sus barcos de guerra. En, esta, en estos muros de piedras inmensas, ellos mataron, al final de la construcción de este tremendo fuerte, mataron toros en la parte alta del muro y vertieron su sangre en los muros para hacer invulnerables esos muros, según la creencia, según el rito africano. Pero este Henry Christopher era muy abusivo, muy autoritario, un tirano. Finalmente termina asesinado y obviamente los europeos recuperan el control de la isla. ¿Listo? Pasa el tiempo, Tino él ya es libre, pero igual siempre apegado a su gente, quiere liderarlos, quiere ayudar de alguna manera. Llega el momento en que llegan los mulatos republicanos. Ellos vienen de la parte norte de la isla, de la colonia española. Estos mulatos son mezcla de blanco con negro, son mestizos, digamos, liberan a los esclavos, pero los liberan para convertirlos en sus sirvientes. Tinuel va a ser expulsado de su casa por los mulatos que lo van a marginar, porque es un esclavo, es un negro libre, como que no lo pueden volver un sirviente y como que lo marginan y lo dicen, este no sirve y le quitan su casa, abusan de eso. Tinuel está furioso, Tinuel está muy triste también. Finalmente, Tinoel logra convertirse en lo que él quiera. Primero se transforma en potro. Una vez que está en forma de potro, dice, pero qué sencillo había sido transformarse. Todo es entenderlo. Ahora que entiendo por qué cómo lo hacía Macandal, ya puedo transformarme en lo que yo quiera. Y va por todos los campos cabalgando feliz. En eso, un mulato republicano lo vio. Dijo, wow, este potro está buenazo para castrarlo y hacerle un caballo de trabajo. Y casi lo laza y lo iba a agarrar para castrarlo, pero Tino él escapa. Dice, no, esto de ser potro es peligroso, mejor me transformo en otra cosa. Se transforma en ave. Y cuando va volando dice, pero qué lindo es volar, qué tal experiencia, me quedo de ave para siempre, qué chévere es volar. En eso baja con otras aves de su especie y las aves le empiezan a mirar, ¿y tú de dónde eres? ¿Y qué haces por acá? Y no te conozco, y empiezan a picarle, picarle y lo agreden y le hacen bullying y él tiene que irse. No, esto de ser ave es peligroso, me puede sacar un ojo. Y decide transformarse en hormiga. Dice, como hormiga voy a ser tan chiquitito que nadie me va a ver y voy a poder pasar piola, nadie me va a molestar. Pero cuando fue hormiga, todas las demás hormigas le obligaban a trabajar también. Era un tremendo trabajo que hacía. Trabajaba más que cuando era esclavo, cargando pesos muy grandes. Y cuando quería evadirse del trabajo, había unos cabezotas que no le dejaban. O sea, las hormigas soldados, pues. Decía, estos cabezotas se parecen a los hombres, a los capataces de Leonard de Messi, se parecen a los hombres de Henry Christopher, se parecen a los mulatos republicanos que me obligaron a trabajar como sirviente también. Así que nuestro amigo Tino está decepcionado de la vida. Y él piensa, Macandal se transformaba no para escapar, Macandal se transformaba para ayudar a su raza a ser feliz e independiente, a obtener la libertad, porque nunca podrás dejar de ser esclavo de alguien en el reino de este mundo, es decir, nunca podrás escapar del reino de este mundo. Y con esta triste revelación, con esta amarga reflexión de Tino, él termina esta novela. Bien, estudiantes, ahora sí, ¿qué les pareció esta historia? Van a decirme, muy alucinante, profe. Claro, porque, profe, pero eso es ficción, o sea, que se haya transformado en insecto, en caballo, en ave. No, lo que pasa es que eso ha ocurrido en la mente de los haitianos, que ellos creen que sus hechiceros vudú más poderosos son capaces de hacer eso. Y ellos lo creen. Como dice Carpentier, el que no cree en santos no se va a curar nunca de un milagro. ¿Te das cuenta? La fe es lo que generan los milagros. ¿Te das cuenta? La fe es clave para entender esto.
lleva a la resignación, dice por acá Mireia. Podría ser, pero yo pienso que lo que pasa es que Macandal no se transformaba para escapar, se transformaba para poder ayudar a su gente a ser libre. Esa es la reflexión, ¿no? Porque si lograban ser libres, ese mundo era el que quería él. No escapar transformándose, porque transformándose siempre como animal, igual iba a servirle a alguien, alguien iba a abusar de él, etcétera. El reino de este mundo entonces presenta los pormenores de la revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. Tema principal, la historia de la revolución negra en Haití. Temas secundarios, la tiranía, la esclavitud, la realidad mágica, como hemos visto. En esta novela, Lo Real Maravilloso incorpora elementos mágicos basados en creencias o mitos. El mundo mágico pervive en diversos elementos folclóricos afines a la tradición africana. El vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta a la europea. En ese sentido, la novela combina los planos de la realidad y el mito. Muy bien, vamos a ronda de preguntas, una consulta sobre esta obra. Pueden hacerla ahora. Y luego revisaremos lo que sigue, que es de García Márquez y Cien años de soledad. A ver qué dice por acá. Bueno, lo que pasa es que Tino él llega a ser libre porque Lenormand de Messi le da la libertad, pero es una libertad que no le da pues la posibilidad de irse a hacer lo que le dé la gana, simplemente seguía viviendo donde vivía antes, pero ya no era esclavo. Más bien cuando llegan los mulatos republicanos, lo vuelven un sirviente, lo botan de su casa y le nombran pues, como sirviente, y como era viejo, ya no le dan un trabajo muy extenuante, ¿no? Pero igual lo humillan. Lo que se da Tino el cuenta cuando ese animal, insecto, es que siempre que no seas libre, siempre serás esclavo de alguien, siempre vas a ser infeliz. Seas lo que seas, ¿no? Esa es la idea. Seas lo que sea, pase lo que pase a tu alrededor. Si no tienes libertad, si no puedes hacer lo que tú quieres, nunca vas a ser alguien feliz o pleno. Esa es la idea, me parece, de su reflexión final. Gracias, Mireia, por tu aporte. Muy bien. Entonces, vamos con Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Bueno, esta novela es muy famosa, estoy seguro que ustedes sí la conocen, saben de qué trata o cómo va, ¿no es cierto? Sí. El otro día estaba escuchando un poco de crónicas de la salsa y hubo una afirmación que me dio bastante curiosidad, que es, no sé si ustedes conocen la canción Pedro Navaja de Rubén Blades, sí, seguro, que Gabriel García Márquez una vez dijo, yo he escrito tantas obras buenas, pero una letra que yo hubiera querido escribir es la letra de Pedro Navaja. O sea, hasta Gabriel García Márquez admira a Rubén Blades por esa letra, ¿no? Esa historia de Pedro Navaja, sí, muy buena. Está en el álbum Siembra de Rubén Blades del año 60 y pico, el álbum Siembra, ¿no? Es la tercera canción de ese álbum, Pedro Navaja. Que no sabe a qué me refiero, bueno, le invito en otro momento a buscar en YouTube Pedro Navaja de Rubén Blades, escuchar esta salsa tan buena con esa historia que es la letra. Que García Márquez decía, ojalá yo hubiera sido el autor de esa historia. ¿Ok? Gabriel García Márquez nació en un pueblito caribeño de Colombia, llamado Aracataca. Sí, Aracataca. Muchos dicen que Macondo, el pueblo donde ocurren los hechos de Cien años de soledad,
Es un pueblo inspirado en Aracataca, y debe ser verdad. Él nació en 1927, ¿ok? Y falleció en la Ciudad de México en el 2014. García Márquez, junto con Vargas Llosa, Cortázar y Carlos Fuentes, formó parte del núcleo del boom, ¿ok? De este fenómeno de éxito editorial. Entre sus obras más reconocidas está pues Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, La hojarasca, Historia de una muerte anunciada, entre otras obras. En el año 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Cuidado que un premio Nobel no se gana por una obra, se gana por el aporte en conjunto de tu obra a la humanidad. Su obra muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano. Incluye aspectos históricos representativos de Latinoamérica. Bien, vamos con Cien años de soledad. Esta historia tiene como inicio el amorío que surge entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ambos son jovencitos que viven en la ciudad de Riohacha, una ciudad en la cordillera colombiana, una región muy productiva, con riqueza vegetal, animal. Estos chicos, José Arcadio y Úrsula, son de familias, hijos de familias amigas que siempre han tenido entre ellos familiares que se han comprometido. Por ejemplo, un tío de él y una tía de ella en el pasado, que eran primos, al igual que ellos también primos, se habían casado. Y esta pareja tuvo, a partir, según la creencia popular del Caribe, ¿no? A partir de su condición de familia, tuvieron un niño que nació con colita de chancho. Entonces había un miedo. Este chico creció, fue un hombre, nunca estuvo con una chica porque le da vergüenza que le vean la colita. Y un día un amigo carnicero le dijo, no te preocupes amigo, yo te ayudo con tu cola. Y con su hachilla con la que mataba a las terneras, le cortó la colita. Ese hombre con cola, luego de que le cortaron la cola, murió desangrado. Una vena pasaba por ahí. ¿Ok? Así que no hubo manera de parar la hemorragia. Los Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán entonces estaban bastante preocupados porque decían, si nos casamos, ¿qué saldrá? Pues saldrá con colita de chancho, ¿qué saldrá? Allí fue que José Arcadio Buendía le dijo algo tan lindo, tan tierno, la mejor declaración amorosa que yo he escuchado en mucho tiempo, que yo he leído en mucho tiempo. A ver, ¿saben qué fue, no? Lo que le dijo a Úrsula. Úrsula escuchó esas palabras e inmediatamente dijo, acepto casarme contigo, así le dijo. ¿Cuál fue esa declaración, joven? ¿Cuál fue esa afirmación emotiva que le hizo para que ella se anime a casarse con él? ¿Saben, jóvenes, qué le dijo José Arcadio a Úrsula? A ver, para que tomes apunte, apunta ahí, claro, siempre hay que apuntar lo bueno, a tu libro. ¿No lo saben? Ya, no se preocupen, yo les digo. Le dijo lo siguiente, Úrsula, aunque criemos cochinillos, con tal de que hablen, yo me caso contigo. Eso le dijo. Úrsula dijo, qué lindo, qué tierno con los cochinillos. Y se casaron. Sí, bien tierno, ¿no? Bien romántico, sí. Claro, cuando ya se han casado, la mamá de Úrsula le empezó a decir, hija, no tengas hijos con tu primo, vas a parir iguanas, así le dijo. La chica asustada se mandó a confeccionar su cinturón de castidad, ¿no? Bueno, en realidad era un pantalón especial que ella se fabricó con ayuda de su mamá, un pantalón de jean, así en tela bien gruesa, un pantalón especial que se cerraba por dos partes con candado, cadena, cierre seguro, doble vuelta. La cosa es que ese pantalón no se le podía quitar. Y con Cercadio Buendía pasaba toda la noche queriendo sacárselo, porque obviamente pues quería consumar su matrimonio, y no pasaba nada porque no le podían sacar el pantalón. Así pasó un año entero, y como Úrsula no quedaba embarazada, la gente en Riohacha empezó a murmurar. Decían,
Oye, ese José Arcadio Buendía no embaraza a su mujer, debe ser del otro equipo. Como que ese José Arcadio Buendía debe ser hincha del equipo de Coco Marusix, Paco Ferrer, Namín Timoico y Alex Broca. Así decía, ¿no? Que es su pata de, ¿cómo se llama este que sale en la televisión? Ahora se ha puesto de moda. Debe ser su amigo de Dayanita, decía. Algo así, ¿no? Y pobrecito, hablaba mal de él, ¿no? Y tú sabes, pues, que cuando habla mal de ti, ¿quién es el último que se entera, joven? Cuando habla mal de ti, ¿quién es el último que se entera? ¿Quién que era su pata de la Dayanita? A ver. Cuando habla mal de ti, ¿quién es el último que se entera, jóvenes? Muy bien, Mireia y Adeli, sí, uno mismo, ¿no? Tú, sí, tú, el mismo Arcadio, exacto, sí. El último que se enteró fue él. Y un día asado, va donde su mujer, ¿no? Le reclama. Úrsula, por tu culpa dicen que soy maricón, así le gritó. Y Úrsula, asadaza, Úrsula tenía carácter, ¿ah? Era una chica bajita de 1,45 m, lo cuadró a su esposo, un hombre de 1,85 m corpulento, y le dijo, y era flaquita ella, ¿no? Y le dijo, ¿acaso es verdad? Calladito, calladito. Ya saben, señoritas, cómo tratar cuando un hombre se pone prepotente, ¿ah? Cuando José Arcadio Buendía era un hombre sencillo, humilde, bonachón, amiguero, o sea, no era malo, no le pegaba a su mujer, no se emborrachaba, era un hombre muy trabajador. Pero ahí su orgullo, ¿no? Su amor propio. Un día, José Arcadio Buendía llevó su gallo de pelea, porque él criaba gallos finos de pelea, llevó su gallito así al Coliseo, el Coliseo de Gallos para que apuesten, ¿no? Él apostó su gallo ganó la pelea. El dueño del gallo muerto, que se llamaba Prudencio Aguilar, que no era prudente, levantó su gallo muerto por el gallo de José Arcadio y dijo en voz alta, buenazo tu gallo, José Arcadio. Él le va a hacer el favor a tu mujer. Así le dijo. Ahora imagínate cómo se sintió José Arcadio Buendía en ese momento. José Arcadio Buendía se sintió furioso y le dijo a Prudencio Aguilar, Prudencio, espera aquí un rato y prepárate, porque cuando yo vuelva te voy a matar. Así le dijo, y con testigos. José Arcadio se fue a su casa, llegó y cogió la lanza antigua con la que su abuelo había matado a los tigres de la región para poblarla. Con esa lanza le sacó el óxido de la punta y se fue furioso a la calle. Su mujer le miraba aterrorizada. Al rato volvió a la gallera, al Coliseo de Gallos. Ahí estaba Prudencio Aguilar rodeado de amigos. En eso José Arcadio le dijo, Prudencio Aguilar, ¿no? Y Prudencio Aguilar volteó a mirar y José Arcadio le metió un lanzazo en el cuello y lo mató. Lo mató. Vino la policía, ¿no es cierto? Se querían llevar detenido a José Arcadio. Todos los testigos dijeron, fue un duelo justo. José Arcadio le avisó al hombre que iba a venir a matarlo, el hombre le esperó, José Arcadio vino y lo mató. ¿Por qué? Porque le había dicho que le iba a matar. O sea, y el otro sabía que venían a matarlo, igual no se preparó, no hizo nada, su problema, ¿no? Así que la policía dijo, fue un duelo. Ya, pues no podemos hacer nada, pues ya está. Entonces fue liberado. Tanta cólera tenía José Arcadio que esa noche se emborrachó y ebrio volvió a su casa. Cuando llegó a su casa, su esposa estaba colocándose sus candaditos de su pantalón de castidad especial, como ya te expliqué, tenía su pantaloncito ahí para evitar la concepción. José Arcadio le dice, ¿te sacas eso? Le apunta el pantalón. Ella le respondió, no, José Arcadio, no me lo saco. Él le insistió, ¿te sacas eso? Ella le volvió a decir, no, José Arcadio, no me lo saco. Y él le apuntó con su lanza y le dijo, ¿te sacas eso? No va a haber ningún muerto más por tu culpa en este pueblo. Y pobrecita Úrsula, amenazada de muerte por su esposo, tuvo que sacarse el pantalón de castigo. El resto de esta parte de la historia no te puedo contar porque son temas ya íntimos y que yo no voy a hacer referencia pues en mi clase. Pero ya te imaginas, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, por fin se consumó el matrimonio entre ambos y ella quedó embarazada. ¿Está bien? Este primer embarazo le preocupaba mucho porque ella decía, wow, ¿qué saldrá? ¿Saldrá iguana o lechoncito? ¿Qué saldrá? Decía ella, pobrecita Úrsula asustada con su embarazo.
Pero de pronto, cuando ella estaba embarazada ya, comenzó a ver a Prudencio Aguilar en su casa. Aparecía en ciertos momentos de la noche, hasta en el patio paradito en plena lluvia. Un día lo encontraron en la cocina lavándose la herida del cuello con el agua de la cocina y luego lo encontraron sentado en su cama. En su cama matrimonial estaba sentado Prudencio con su herida en el cuello. Arcadio Buendía le dijo, Prudencio Aguilar, vete de mi casa. De buena manera te pido, vete de mi casa. Pero Prudencio no se iba. Claro, acá estamos hablando de el alma en pena de Prudencio Aguilar. José Arcadio y Úrsula tienen que irse, porque el alma de Prudencio los persigue, así que tienen que irse de ahí. Se van de Río Hacha, y bueno, cuando ellos se van hay un grupo de seguidores, un grupo de hombres y mujeres, parejas, familias jóvenes, recién casados también, que se van con ellos a buscar, diciendo, vamos allá a la costa y fundemos un puerto para que establezcamos un puente para poder exportar todas las riquezas que produce Río Hacha. El concepto era positivo, querían crear un nuevo centro urbano en la costa para tener una conexión con el mar. El problema fue que nunca encontraron el mar. Perdieron en la ciénaga del Caribe colombiano, un tremendo pantano. Después de más de un año de vagar por ahí, terminaron fundando un pueblito en medio de la nada, y ese pueblito se llamó Macondo. En el viaje nació su primer hijo, José Arcadio, que nació normal, sin ningún tipo de cola ni nada. Ya asentados en el nuevo pueblo, el primer ser humano en nacer en ese pueblo fue el segundo hijo de la pareja, Aureliano, que fue el nombre del papá de José Arcadio Buendía. Su papá se llama Aureliano, por eso llamó a su primer hijo como el José Arcadio y al segundo hijo Aureliano como el abuelo. Este Aureliano con el tiempo sería el legendario coronel Aureliano Buendía. ¿Ok? Luego de varios años, ya mayores, ya tuvieron a una hija, Amaranta, ¿ok? Amaranta, que nunca tuvo hijos, que murió solterona. José Arcadio Buendía, el hijo mayor, a los 14 años, un día sorprendió mucho a su mamá, ya que su mamá, a su hijo de 14, a su hijo de 12, los seguía bañando como si fueran niños. Los bañaba todavía, imagínate los niñados que eran, los seguía bañando. Y ahí la mamá notó que su hijo no tenía cola de chancho, pero tenía una normalidad que le preocupaba mucho. Ella se lo comentó a Pilar Ternera. Pilar Ternera, que era una chica del servicio de la casa. Le dijo, Pilar, yo estoy muy preocupada, no sé a quién contarle esto, es muy privado. Es que mi hijo mayor tiene su muy grande, dice, ¿no? Preocupada. Y Pilar Ternera, una chica bien reilona, bien alegre, le dice, señora, se ríe ella, ¿no? Pero ¿por qué se preocupa usted? Su hijo va a ser feliz toda su vida. Y bueno, la primera en ser feliz fue ella, ¿no? Porque se volvió su amante del chico. A los 15 años, José Arcadio Buendía, hijo, embarazó a Pilar Ternera. Y cuando ella le dijo que iba a ser padre, él huyó con los gitanos, escapó con los gitanos. Pilar Ternera dio a luz a José Arcadio. Claro, como era el mismo nombre que el abuelo y el padre, de cariño se le llamaban Arcadio, ¿ok? Arcadio nunca supo que era hijo de Pilar Ternera y José Arcadio. Él siempre pensó que era el hermano menor de José Arcadio y que sus abuelos eran sus padres. Él, hasta que lo mataron, porque lo mataron joven, siempre creyó eso. Siempre creyó. Nunca supo que él era la tercera generación. Él pensaba que era el último, el hermano menor de Amarante, que lo Aureliano y José Arcadio. ¿Ok? Cuando eh, tenía ya más de 30 años, Aureliano de la segunda generación, se enamoró de Remedios Moscote, una chica muy bonita que había llegado con Apolinar Moscote, su padre. Apolinar Moscote fue el enviado del gobierno para gobernador de Macondo, porque el gobierno se había enterado de la existencia de Macondo, el gobierno colombiano, y envió a un representante para que sea la autoridad. Cuando se enteró de esto, José Arcadio y los fundadores fueron donde Apolinar Moscote y vieron que era un hombre de bien, un hombre de familia, que tenía varias hijas, y le dijeron así: bueno, señor, usted ha llegado enviado por el gobierno, pero aquí no necesitamos que nadie nos gobierne, nos gobernamos nosotros mismos. Por respeto a su familia, porque lo vemos un señor padre de familia con su esposa, sus hijas, por respeto a su familia, le vamos a dejar vivir tranquilo. Usted puede enviar sus documentos al gobierno diciendo que todo está bien aquí, un informe, pero nosotros nos mandamos aquí a nosotros mismos. Usted puede vivir tranquilamente en esta casa y podemos apoyarle con su manutención, pero por favor, nunca nos quiera obligar a hacer algo que a usted le parezca. Así le pusieron las reglas.
Apolinar Moscote estaba agradecido y empezó a hacer sus informes que todo estaba muy bien y una vida tranquila. Apolinar Moscote tenía, como hemos comentado, varias hijas. Y era curioso porque todas las chicas eran diferentes entre sí. Es como si fueran de diferentes madres, ¿no? Bueno, el padre era el mismo, se supone. Y la madre era la misma, pero una era alta, blanca, de ojos azules. La otra era bajita, rubia, de ojos marrón claro. La otra era morena, de ojos caramelo. O sea, las chicas en su tez, su cabello y sus ojos variaban su fisonomía. Todas eran bonitas, pero variaban, no parecían hermanas. La menor de todas era Remedios, que tenía 13 años, que era rubia y tenía ojos azules. Y era bien bonita, pero era la menor de todas. Entonces, este Aureliano, a los 30 años, ya, se enamora de ella. Y le dice, papá, llévame a pedir la mano de la chica, del eje de Apolinar. Ah, qué bien, hijo, ¿has visto a esas chicas? Sí, son lindas todas, vamos a pedir la mano, que normal, yo me hablo con él, vamos, ¿no? Entonces, cuando van a pedir la mano era un chiste, porque Apolinar Moscote, ven a pedir la mano de una hija, qué bien, ¿no? Para estar acá emparentados con los que mandan en el pueblo, qué bien. Sí, joven, dígame, ¿a cuál de mis hijas quiere usted pretender? Y él dice, a Remedios. Y Apolinar Moscote, pero espere, joven, espere, ella es muy una niña todavía, no tengo otras mayores que están en edad de casarse, por favor, acá tiene para que elija, hay belleza. No, yo quiero casarme con ella. Así. O sea que Aureliano era medio emo, ya, o sea, medio autista, no era mucho de hablar, era poco, era parco de palabras, no, no, yo quiero casarme con ella. Y como que hubo un problema, ¿no? El papá de Aureliano, o sea, José Arcadio, dijo, bueno, señor, hagamos algo sabio, ¿no? Esperemos a que la chica esté en posibilidad de casarse y ya, cuando pueda, se casan, pero que esté prometida, ¿no? Y Apolinar Moscote estuvo de acuerdo. Bueno, está bien, que cuando mi hija pueda, se casará. Y al tiempo, a los meses, ya la chica ya tuvo su primera menstruación, su menarquia, y ya podía tener hijos, ya podía casarse. Así que con esta noticia ya se comprometen para el matrimonio, ¿ok? Y se casan. Ella tenía 14 años. Al poco tiempo queda embarazada. Hasta ahí todo bien, ¿no? Porque era un matrimonio en las convenciones de la época. Lo malo fue que esta chica en su embarazo le fue mal. Tenía gemelos y murieron ahorcados con su cordón umbilical y la madre también murió. Tremenda desgracia en la vida de Aureliano Buendía. Ahí es cuando muere su esposa, que él despierta de su aparente inutilidad en la vida, porque era un tipo así bien parco, bien callado, y de pronto ve todo y dice, la lucha contra los liberales. Los conservadores son unos abusivos del gobierno. Entonces él decide ser un liberal, ¿ok? Y se convierte en un caudillo liberal. Ahora es el coronel Aureliano Buendía, que inició 32 sublevaciones contra el gobierno conservador. Y las perdió todas, por supuesto. ¿Está bien? Tuvo 17 hijos en sus correrías por todo el Caribe colombiano. Y todos eran varones y todos de diferentes mujeres. Tú dirás ahí, ya, profe, este tipo era un mujeriego. Pues, no, para nada. Él nunca estuvo preocupado de que si enamoraba a una chica o no enamoraba a una chica. Profe, entonces, ¿cómo tuvieron dos hijos? Ah, ya, lo que pasa es que cada vez que pasaban cerca de un pueblo, acampaban afuera del pueblo, la mamá de las chicas llevaban a la hija donde el coronel diciendo, coronel Aureliano, buen día, acá está mi hija para mejorar la raza con usted, así, porque lo admiraban, ¿no? Y imagínate, ¿no? Y él decía, bueno, que la chica no esté en interpedio, que pase, ¿no? Pobrecita. Y ahí salían los hijos. Estos 17 chicos fueron a buscarlo un día a su papá, todos fueron a Macondo, los 17. Fue increíble eso, ya la casa lleno de gente. Otro día a todos los marcaron con una señal de la cruz con ceniza en la frente, una ceniza que no se les podía borrar, parecía que hubiera sido algo a propósito, porque el coronel que ya estaba retirado en ese entonces había dicho, leyendo el periódico, estos conservadores otra vez están haciendo de las suyas, cuídense que un día armo a mis muchachos y me revela otra vez. Así dijo. Y el gobierno se enteró y mandaron a matar a los 17 aurelianos. Imagínate, en la misma noche un balazo en la frente a todos, en la cruz de ceniza que le había puesto por miércoles de ceniza el cura de la iglesia de Macondo. ¿Ok? Todo parecía una conjura. Ya de viejo, Aureliano Buendía, perdón, tuvo un hijo con Pilar Ternera, con la misma mujer. Uno de ellos sobrevivió a Areli, pero después lo matan también. O sea, sí, uno vivió unos años y también lo matan, también llega a morir. Ajá.
el que vivió hasta viejo fue otro, el hijo que tuvo con Pilar Ternera. Es decir, Pilar Ternera de jovencita tuvo un hijo con José Arcadio Buendía, ¿no? Y luego ya de mayor, de madura, tuvo un hijo con Aureliano. Este hijo que tuvo con Aureliano se llamó Aureliano José. Y el hijo que tuvo con José Arcadio se llamó José Arcadio, pero le decían Arcadio para no confundir con el papá y el abuelo. Y como les decía, Arcadio siempre pensó que era hijo de sus abuelos. Esa idea de el nieto criado por los abuelos como hijo, a veces hasta le dan su apellido, es bien común, ¿no? En las sociedades hispanoamericanas es recontra común esa situación en que el hijo el nieto, perdón, es reconocido por los abuelos, criado por los abuelos como si fueran sus padres. Sobre todo cuando es el primer hijo, el primer nieto, o la hija abandonó al nieto, o era muy jovencita y no la podía criar bien. Pues, a ver, coméntenme en el chat, ¿conocen casos así en su familia? Tal vez de un tío o algo han visto, ¿no? Por ejemplo, justo estaba investigando el otro día de la vida del gran Frankie Ruiz, un gran salsero, el papá de la salsa, y sus abuelos lo criaron así, le pusieron su apellido y todo, porque su mamá lo tuvo a los 15 años. Entonces él ya creció como sus abuelos como papás, ¿ok? Y conocían esa historia del nieto criado por los abuelos como un hijo, hasta le dan el apellido, ¿sí o no? Tal vez no conocen ni un caso. Son casos que se ven bastante, en la sociedad. Ah, por acá Isabela Roja me dice que sí. Muy bien, Isabela. Ya sabes, hay un caso, hay un testimonio. Muy bien, Isabela. Ramírez al cuadrado. Allá, allá, Mireia tiene un profesor que les contó otra vez historia. Muy bien, Mireia. Tenemos testimonios. Yo también conozco varios casos así. Muy bien. Ahora, nos ha faltado tratar sobre el otro hijo, sobre José Arcadio, ¿no? El que se fue con los gitanos a los 15 años. Él regresó 10 años después, o sea, a los 25, convertido en un hombre monumental, en un hombre más de 2 metros de altura. Ya a los 14 años igualaba a su padre en corpulencia, o sea, altazo, era fuerte, pero a los 25 era un hombrón de más de 2 metros, con un cuerpo tan ancho, ¿ok? Que su brazo parecía el cuerpo de una mujer. El codo era la cintura. La muñeca eran los tobillos. Así, musculoso. En vez de usar correa, usaba la cincha de los caballos para poder amarrarse el pantalón. ¿Te das cuenta? Era un tipo descomunal, José Arcade. Sí, sí, Areli, no entraba por la puerta de la casa. Bueno, entraba si la puerta tenía doble hoja. Ahí sí entraba, pero si una puerta normal no entraba. Era muy complicado que entre. Sí, él usaba la cincha de los caballos para ponerse el pantalón. Cuando terminaba de almorzar, eructaba y su eructo se escuchaba en todo el pueblo. No, no, mire, ya no, el nieto no, el hijo de José Arcadio y Úrsula Iguarán, el mayor, ese, de este estamos hablando. Tú te refieres ahí al hijo de él, ¿no? El hijo de él estaba chivolo ahí, ¿no? Él pensaba que su hermano mayor había vuelto, nunca supo que era su papá el que había regresado a la casa. Este José Arcadio Buendía era un hombre echado a perder, había viajado por el mundo, tenía tatuado todo su cuerpo, le gustaba vivir sin trabajar. Y tú dirás, profe, pero ¿cómo vivía sin trabajar? Por ejemplo, ¿no? Tenía varios trucos. Por ejemplo, él iba a la tienda de Catarino, Catarino que era la tienda de la perdición ahí en el lugar malviviente, y llegaba a la tienda de Catarino y decía, bueno, yo le apuesto a todos los que están presentes, a los que quieran apostar conmigo, que yo tengo todo mi cuerpo tatuado, hasta el último centímetro cuadrado de mi cuerpo está tatuado. Y si lo dudan, revísenme con lupa la parte que ustedes quieran. Y apostaba fuerte. La gente, no, que va a estar tatuado todo su cuerpo. Y lo revisaban, hasta se desnudaba él, y revísenme. Y todito su cuerpo estaba tatuado. Y ganaba la apuesta. Para esto, en la tienda de Catarino estaban las chicas tristes de la vida alegre, ¿no es cierto? Y ellas también estaban ahí presentes y cuando él se desnudaba, veían pues su descomunal figura humana masculina y decían, oh, oh no, un hombre desnudo. Y luego él les decía descaradamente, bueno chicas, ya vieron lo que tengo, vamos a rifarme entre ustedes, a ver quién paga más, el que se lleva más rifas puede ganar, es un sorteo totalmente aquí limpio, acá no hay trampa, y las chicas ya pagaban para estar con él, y la que ganaba se lo llevaba.
O sea, ganaba con la apuesta sobre sus tatuajes y después aprovechaba y hacía una rifa, se rifaba él mismo para estar, la mujer que ganaba se lo llevaba. O sea, era un perdulario, era un tipo echado a perder, ¿ok? Por último, se amancebó con una chica que había sido criada por la familia como una hija más, que era con Amaranta, ¿está bien? Que es una chica que había llegado a la casa como una niña que llegó, era un misterio, ¿no? Decían, ¿por qué ella ha venido? Era Rebeca Montiel, ¿ok? Y ella se había enamorado de Pietro Crespi, que era un pianista, un rubio que había llegado al pueblo, ¿no? Pero cuando llegó José Arcadio, ya con él se quedó y se amancebaron, fueron pareja, ¿ok? Ella le hizo trabajar a su esposo, pero también él se iba con otras mujeres. Al final, un día lo matan de un balazo a José Arcadio. Nunca se supo quién lo mató, pero se sospecha que fue su esposa, celosa. La muerte de él fue espectacular porque se escucha un balazo en la casa y luego un hilo de sangre corre por la sala, sale por la puerta principal, el hilo de sangre dobla a la derecha, avanza 2 cuadras el hilo de sangre que salía de la casa, de la cabeza de José Arcadio que recibió el balazo. El hilo de sangre avanza 2 cuadras, dobla a la izquierda, avanza media cuadra y entra a la casa donde estaba Úrsula Iguarán. Ella estaba haciendo una labor de costura. De pronto el hilo de sangre llega hasta donde está ella grita asustada y el hilo de sangre media vuelta y regresa de donde había salido. Acá vemos una escena del realismo mágico a partir de la noción de la sangre que llama la sangre. Ese crimen nunca quedó claro, aunque muchos sospechan que fue Rebeca Montiel quien mató a su esposo. Ahora, ¿qué pasó con el hijo de José Arcadio? Que yo te conté que este Arcadio fue el único que se reprodujo de la tercera generación. Él, cuando su tío, bueno, él pensó que era su hermano mayor, Aureliano se fue a rebelarse como liberal, él le dijo a Arcadio, Arcadio, ahí te dejamos el pueblo, procura que cuando volvamos esté mejor. Y se fue a pelear con los hombres. Así que Arcadio, que era un chiquillo, se quedó al mando del pueblo. Él con un grupo de chicos de 17 años, 16 años, eran los que mandaban en el pueblo. A Apolinar Moscote le faltó el respeto. Mandó a fusilar a varios que se les rebelaron. Y la única persona que podía poner orden era Úrsula, porque como era su mamá, entre comillas, a ella sí la respetaba y le llamaba la atención. Pero igual hacía lo que quería. Un día vio a Pilar Ternera, que era su madre, aunque él, recuerda, nunca lo supo. Pilar Ternera era, digamos, decirlo de manera amable, era la decana de las chicas tristes de la Vía Alegre en Macondo. Sí, así que le dijo a ella, porque él hacía lo que le daba la gana, era un tirano, él representa a los tiranos hispanoamericanos, y le dijo, Pilar Ternera, esta noche me esperas en tu cama. Así, de frente, nada que por favor, que si saco mi cita, que si separo, nada. De frente le dijo, me esperas en tu cama. Pilar Ternera estaba preocupada, decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a estar con él? Él es mi hijo. Y no puede enterarse que es mi hijo, qué vergüenza va a sentir que yo sea su madre, nunca debe enterarse, no, y así estaba ya en un conflicto hasta que se le prendió el foquito. Y fue a hablar con los papás de una chiquilla que era su amiga, una chica de 17 años, bien simpática, que se llamaba Santa Sofía de la Piedad. Le dijo a los padres de Santa Sofía, Santa Sofía de la Piedad es mi amiga, yo quería saber cuánto cuesta su virginidad. Sus padres dijeron, la virginidad de nuestra hija, ya, a ver, tanto más cuánto, era una cantidad fuerte, y eran los ahorros de toda la vida de Pilar Ternera. Pilar Ternera dijo, ya, yo lo pago, y pagó la virginidad de la chica. Entonces, esa noche, en su cuarto de ella, ¿no es cierto?, de Pilar Ternera, estaba en su cama Santa Sofía de la Piedad. Arcadio llegó a oscuras, se metió a la cama, estuvo con la mujer que estaba en esa cama, y cuando prendió las luces era Santa Sofía de la Piedad. Y él dijo, oye, tú no eres Pilar. Ah, no importa. Y ya, le gustó estar con la chica, y nunca se casó con ella, y tuvo 3 hijos con ella. La mayor se llamó Remedios, la famosísima Remedios la Bella, la chica más bonita de toda la historia de la familia hoy en día. Es la que se fue al cielo flotando. Y también tuvo 2 gemelos con ella. Tuvo a José Arcadio II y a Aureliano II. Claro, después de un tiempo, cuando ellos todavía eran niños, a Arcadio lo mataron. Lo mataron por la espalda, fue un atentado. Parece que era una especie de represalia del gobierno porque él era el gobernante de Macondo en la época en que Aureliano, el coronel Aureliano se rebeló contra los gobernantes conservadores. Bien, hacemos una pequeñísima pausa ahora.
Chicos, ¿en qué generación estamos? A ver, ¿hemos llegado a qué generación de los buen día? ¿Hemos llegado a la tercera, a la quinta generación? ¿A qué generación estamos ahora? ¿Han quedado niños? A ver, colóquenme en el chat qué generación es, si no, no sigo. A ver. Ajá, Areli está comentando por aquí. ¿Apoyan a Areli o todavía no? ¿Qué dicen? ¿Areli está bien? Ajá, mi idea también me dice lo mismo. Muy bien, excelente. Sí, exacto, es la cuarta generación. Es un momento muy especial la cuarta generación, porque en este momento llega la compañía bananera. Es un momento clave. Gracias Isabela, Cintia, Mireya y Areli por aportar y asegurar. Sí, es la cuarta generación. Estamos en la cuarta generación, ¿ok? La compañía bananera y su llegada hace una referencia a un hecho histórico del cual nosotros los peruanos estamos un poco alejados, ya que nuestra realidad histórica no se vincula con ella. Lo que pasa es que durante el siglo XX, el banano, o el plátano, como le decimos acá en Perú, fue una fruta muy, pero muy deseada y consumida en Estados Unidos. Se puso de moda el plátano. Todos querían comer plátano, ¿ok? Y esto hizo que varias empresas inviertan ingentes cantidades de dinero, estas compañías bananeras, en territorios donde el banano daba muy bien, como Centroamérica. Inclusive hubo repúblicas centroamericanas pequeñas con un sistema de gobierno muy endeble que fueron manipuladas por los capitales norteamericanos que ponían presidentes, favorecían golpes de Estado, todo para favorecer la producción y su continuidad en la producción con el banano. A estas repúblicas pequeñas, débiles, influenciadas por el capital norteamericano a partir del cultivo del banano, le llamaron las repúblicas bananeras. Es un hecho histórico. Colombia también lo sufrió, porque en Colombia hubo muchos sembríos de plátano, ¿ok? Así que esta compañía bananera, acá en Perú no suena, pero si tú fueras de otra parte de América, en la parte del Caribe, te sonaría bastante y dirías, ah, entonces Cien años de soledad es una novela bananera. Sí, hay una tradición literaria de la novela bananera en el Caribe. Mira, esas cositas, como somos peruanos, no estamos tan al tanto porque a nosotros no nos afectó. Pues, o sea, acá en Perú la justa tenemos el plátano maleño, ¿no? Y eso, ¿no? Ya. Y de ahí no sabemos más. El plátano maleño y punto, ya está. Entonces, claro que el plátano es muy consumido acá y todo, pero no tenemos ese problema que hubo una compañía bananera. Acá ese rol lo cumplen las mineras transnacionales, que han sido mucho de Norteamérica e Inglaterra durante el siglo XIX, siglo XX, más o menos por ahí va, ¿no? Es equivalente, son las compañías mineras aquí en Perú, por ahí va la idea, ¿ok? Entonces esta compañía bananera llega, trae el ferrocarril, trae la electricidad, trae el hospital, trae la energía eléctrica, como te dije, medicina, vacunas, o sea, trae la modernidad a Macondo, pero también trae la explotación hacia los trabajadores. José Arcadio II encabeza la huelga contra la compañía, es un líder sindical. Las familias están acampando en una plaza pública, han puesto fuerzas armadas en cada esquina con ametralladoras, todo indica que son solamente un amedrentamiento. Finalmente, un día después de muchos días de estar en tensión, se da con altavoz una orden. La plaza debe ser despejada inmediatamente, se contará hasta 20, luego se hará fuego. Así, toda la gente se quedó ahí parada. Dijeron, no, no vamos a irnos hasta que nos resuelvan el problema. 19, no nos vamos a ir. 15, no nos vamos. Todos, y José Arcadio II dijo, no, pero nos van a matarnos, huyamos, huyamos. Y nadie le hacía caso, todos seguían parados. Cuando terminó de contar, mataron a todos a metrallazos. José Arcadio II se desmayó. Cuando él despertó, estaba siendo llevado en un vagón de tren en medio de un montón de cadáveres. Los llevaban al mar, a tirarlos al mar. Él escapó. Y luego él contaba, yo vi cómo ametrallaron a todos, yo vi los vagones llenos de cadáveres. Nadie le creía lo que pasó, porque los medios de comunicación oficiales habían dicho que la huelga había terminado pacíficamente, que se habían ido a su casa, que todo quedó bien. Nadie le creyó a José Arcadio II su historia. En cambio, Aureliano II le fue muy bien con la compañía. Se hizo millonario negociando con esa compañía bananera. Él se casó con Fernanda del Carpio,
una mujer que tenía aires aristocráticos y que tenía una obsesión por lo conservador, ¿no? Que quería que su hijo sea el papa, que su hija sea monja, una mujer muy conservadora. Su esposo, Aureliano II, era un tipo que tenía todas las características de los José Arcadios anteriores. O sea, dicen que en realidad José Arcadio II era Aureliano y que Aureliano II en realidad era José Arcadio, sino que se habían cambiado la identidad de niños. Puede ser, ¿no? Porque ambos coincidían con el tipo del otro, ¿no? O sea, José Arcadio parecía un Aureliano y Aureliano parecía un José Arcadio por sus características de su personalidad. Y este Aureliano II, que era un José Arcadio aparentemente, tenía a su amante, Petra Cotes. Cuando él estaba con Petra Cotes, todos sus negocios florecían, sus animales aumentaban, sus cultivos, todo, como que esa unión entre ellos le daba la energía a sus empresas. Y su esposa, Fernanda del Carpio, se enteró de eso, se dio cuenta, ¿no? O sea, cuando él está con el amante, va bien todo. Cuando está solamente conmigo, como que empezamos a fracasar. Así que ella le dijo, te permito que estés con esa mujer, pero el día que te mueres acá en tu casa. Así le dijo. Este Aureliano II era un obeso, llega el momento en que está muy gordo, está con su amante, con Petra Cotes, y en eso le quiere dar un paro cardíaco, le da un preinfarto. Y le ruega, por favor, Petra, llévame a mi casa, dice, ¿no? Y Petra Cotes, obediente y humilde, le lleva a su casa. Creo que en carretilla la pobre mujer le fue llevando porque era un gordazo. Y cuando llega, toca la puerta desesperada, la puerta, abre la esposa Fernanda del Carpio, lo agarra a su esposo, lo mete a su casa y le tira la puerta en la cara a Petra Cotes. Aureliano II murió en su casa y murió él. ¿Ok? Pero vamos a la historia de los hijos de ellos dos. Son tres hijos, la quinta generación de los Buendía, la que nos interesa. El mayor se llamó José Arcadio, ya te imaginas. Este José Arcadio de la quinta generación fue enviado a Europa por su mamá para que en Europa se convierta en cardenal y luego en el nuevo papa. La mamá quería un hijo papa. Este chico ahí en Europa se convirtió en drogadicto, toxicómano y nunca regresó a su casa. Luego la pareja tuvo una hija llamada Renata Remedios. De cariño le decían Meme. Meme fue obligada por su madre muy jovencita a entrar en una orden religiosa como monja. A ella no le gustaba ser monja, no quería saber nada. Se escapó, monjita rebelde. Luego tuvo amores clandestinos con Mauricio Babilonia. La mamá se enteró y mandó a que le metan un balazo en la espalda a Mauricio Babilonia para que lo dejen inválido. Pero ya no sirvió, lo lograron, sus hombres lograron hacerle eso, lo dejaron inválido al pobre, porque él se metía por el techo para estar con su hija escondida mientras ella estaba en la ducha. Ella estaba embarazada, dio a luz a un niño que llamaron Aureliano. Aureliano, Babilonia. Fernanda del Carpio lo crió ese niño con odio y lo tenía encerrado en un cuarto de la mansión, como si fuera un recogido, un loquito ahí criado con taparrabo. Renata Remedios se fue para siempre de su casa y nunca se supo de ella. Quiso ser feliz, probablemente. La pareja tuvo una hija más, Amaranta Úrsula. ¿Qué tales nombres, verdad? Amaranta, la hija de la primera pareja, y Úrsula, el nombre de la mujer original, ¿no? Amaranta Úrsula. Y ella, desde muy jovencita, se dio cuenta que en su casa todos estaban locos, que era un manicomio. Así que ella se fue a Estados Unidos muy joven a estudiar. En Estados Unidos estudió, tuvo una buena profesión, ganó su dinero, se casó con Gastón, se enamoró de Gastón y se casaron, y luego viajaron por el mundo, tenían dinero. Luego llegan a Macondo en sus viajes. Ella dice, este es mi pueblo natal. Tiene la puerta, tiene la llave de la puerta principal. Cuando ellos llegan, los esposos llegan, ahí ven a un jovencito. Este jovencito muy humilde limpiaba la mansión, cocinaba, daba mantenimiento. Ella asume, debe ser el joven encargado de cuidar la casa, le pagan por eso, es su oficio. Él, que es Aureliano Babilonia, piensa, porque él fue criado como un sirviente prácticamente en la casa. Ya se habían muerto los abuelos, no había nadie, él se había quedado como el dueño. Pero en su humildad, él vivía en un cuartito de la casa y era como el servicio, siendo el dueño de la casa. Cuando llega Amaranta Úrsula, no le dijo nada, no habló con ella, dijo, él pensó, debe ser alguna amistad de mis familiares que están en el extranjero y que viene en una temporada y que le han dado la llave de la casa, así que no le voy a molestar con preguntas incómodas. La pareja le dejaba dinero en la mesa al joven, el joven cogía el dinero, preparaba el almuerzo para los tres y lo dejaba servido. O sea, era como un servicio muy elegante, un servicio de alta calidad, y Amaranta Úrsula estaba contenta porque la casa estaba bien mantenida por él. Para esto, Amaranta Úrsula y su esposo se pelean, se separan, y ella queda muy triste.
En esa tristeza encuentra el amor, el consuelo en el amor de Aureliano de Babilonia. Se enamoran los dos, sin saber que ella es su tía y que él es su sobrino. Cuando ya son pareja, ya conversando más, conociéndose más, se dan cuenta. Oye, tú eres mi tía. Oye, tú eres mi sobrino. Y se ríen. Y luego dicen, oye, pero ¿te acuerdas de esa historia del niño con cola de cerdo? ¿Qué tal historia, no? ¿Qué tal fraude? ¿Cómo van a hablar de esas cosas? ¿No? Y se reían ellos. Luego la chica, cuando ya está avanzada, le dice, ¿sabes qué? Siempre soñé que tenía un hijo varón y que mi hijo se llamaba como su padre. Así que si es varoncito se va a llamar Aureliano. Llega el día del nacimiento. Llaman a la comadrona del pueblo, la mujer que ayuda en los partos, da luz al niño y sale varoncito, se va a llamar Aureliano, y nace con colita de chancho. La matrona, la mujer que ayudó a la luz, vio eso y se asustó, le cortó el cordón umbilical, le atendió a la mujer rapidito y se fue asustadísima. La pobre Amaranta Úrsula falleció poco tiempo después por sobreparto. El niño nació muy débil, estaba condenado a morir también por debilidad. Aureliano Babilonia lo dejó en un cesto, una canasta que estaba como un Moisés para que el niño pueda estar como una cuna, y luego, en lugar de atender a ese niño moribundo, se puso a revisar los manuscritos en sánscrito. Para esto, al primer Aureliano le había entregado un pergamino en sánscrito Melquiades, un gitano que había llegado con los primeros gitanos a Macondo, hace mucho tiempo atrás, cuando José Arcadio Racine había fundado Macondo. Este gitano Melquiades le había entregado el manuscrito diciéndole, tienes que leer este manuscrito para salvar a tu familia de grandes desgracias. Pero ni él, ni José Arcadio, ni ninguno de los herederos, porque varios trataron de interpretar ese manuscrito, o sea, el coronel Aureliano lo intentó, su hijo Aureliano José lo intentó, José Arcadio II también lo intentó, hubo varios que lo intentaron de descifrar, pero ninguno había podido. Y este Aureliano de Babilonia logró descifrar el pergamino. Hasta apareció el espíritu de Melquiades para ayudarle en esa tarea increíble, esa escena. Y cuando logra descifrar el pergamino después de muchos días sin comer ni dormir, con tal de leer, entendió que toda la historia de su familia estaba en esos pergaminos. Toda. Y dijo, bueno, ya está todo acá, pero voy a ver el final. Y el final decía, al último de la estirpe se lo comerán las hormigas. Él vio hacia su hijo que estaba muerto ya, se lo estaban llevando las hormigas. Y él dijo, sí, bueno, ya está muerto, ¿no es cierto? Y él dijo, entonces, ¿qué pasa conmigo? Y lo último que decía el manuscrito era, y aquel que está leyendo esto no podrá salir de donde está, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la faz de la tierra. En ese momento, un tornado había aparecido, se estaba llevando a Macondo, y el tornado justamente se posa sobre la casa de los Buendía, sobre esta mansión decrépita ya, se lleva a la mansión y también a Aureliano Babilonia. Habían pasado 100 años desde que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se habían casado. 100 años de soledad. En esta novela, como podemos ver, tenemos como temas la soledad. Los Buendía vivían cada uno por su lado. Como pueden ver, la soledad es un tema muy importante. Cada uno de los integrantes de la familia vivía su vida por su lado, sin una unión, sin una confraternidad familiar. Entonces, a pesar de que vivían en la misma casa, cada uno vivía por su lado, era una soledad rodeada de gente. Entonces, la soledad en la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo. Ese es el tema principal. Veamos que la novela utiliza el realismo mágico, donde se describen sucesos insólitos, increíbles. No obstante, estos hechos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se asombra frente a ellos. Así, se asume con naturalidad eventos como la ascensión al cielo de Remedios la Bella. Ya vimos que ella es la más hermosa de la familia, hermana de los gemelos José Arcadio II y Aureliano II. Bueno, para cerrar esta clase, tenemos que comentar los niveles de estudio de 100 años de soledad. Tenemos en el nivel social los tipos y costumbres de la población del Caribe colombiano, es decir, una muestra de todo el mosaico de personajes y costumbres que se encuentran en esta realidad social.
Luego tenemos en el nivel histórico referencia a pasajes de la historia colombiana, por ejemplo, las luchas entre liberales y conservadores. Estas luchas que tuvieron al país dividido y ensangrentado en muchas guerras después de la independencia, son representadas en el liderazgo de Coronel Aureliano Buendía contra los conservadores. También vemos en el nivel histórico la referencia a la compañía bananera como una realidad de Hispanoamérica a partir de las repúblicas bananeras, como te referí. A nivel mítico, encontramos el realismo mágico a partir de la hiperbolización de los personajes y situaciones, por ejemplo, el gigantismo de José Arcadio, el hijo mayor de la pareja original, o también el empleo del tiempo cíclico, porque los nombres de los personajes se repiten y también las situaciones de sus vidas se van repitiendo de manera cíclica las situaciones de las vidas de los personajes. Por último, en el nivel psicológico aparece el incesto como un miedo ancestral. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ya lo mencionó. El incesto es un miedo ancestral que viene desde la época de las cavernas. Este miedo ancestral en la sociedad caribeña colombiana se traduce en la idea de un niño deforme con cola de cerdo, a partir de la relación de familiares que tienen hijos entre sí. Este miedo está desde la primera pareja originaria hasta la última donde se produce el incesto, desde los primos hermanos Úrsula y José Arcadio hasta la tía y el sobrino Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, donde se produce esta situación del incesto y se da la situación del niño con cola de cerdo. Muy bien, jóvenes, estamos ya casi cerrando la sesión. Me gustaría saber si hay alguna pregunta sobre este tema. Estoy seguro que les ha llamado la atención la novela, es una novela extraordinaria. Yo les he hecho un resumen, ¿ah? Hay un montón de aspectos que no traté por falta de tiempo, pero bueno, les invito a leerla alguna vez y aprender más de la novela. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para cerrar la sesión? Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula era la última hija del matrimonio de Aureliano II con Fernanda de Carpio. Ella era era hermana de José Arcadio de la quinta generación y de Renata Remedios Meme. Era la hermana menor de ellos. Son los que tienen la rifa. ¿Cómo que la rifa? Ah, Areli, me estás confundiendo, no. Aureliano II nunca se rifó, ¿ah? El que se rifaba era José Arcadio, el hijo, el primogénito de la pareja originaria. Él se rifaba. Eh, Petra Cotes con Aureliano II, cuando ellos tenían relaciones, cuando eran amantes, los negocios de Aureliano II florecían. Era como una magia, ¿no? Cuando ellos estaban, todo iba bien en sus negocios, los animales se multiplicaban, todo. Y por eso es que la esposa Fernanda de Carpio permitía esa relación extramarital. ¿Tiempo cíclico, María Sofía? El tiempo cíclico es cuando las situaciones y los personajes se repiten. No sé si has visto que en tu familia puede ser que hay una prima tuya que se parece físicamente a tu abuelita y ha tenido un destino parecido al de ella. O un primo que se parece al abuelo y que tiene personalidad parecida a él y le pasan cosas parecidas. Eso se ve mucho en la historia de las familias, ¿no? El tiempo cíclico, como se repitiera el tiempo. Ajá. Ah, animales. Sí creo que hacían algo que es que producían, claro, tenían un montón de animales, parían de tres en tres las vacas, y claro, había algo así. Creo que sí, Ari, sé a qué te refieres. Ajá, sí, me parece que sí, porque tenían una gran abundancia de animales porque se reproducían mucho con cuando ellos estaban. Chicos, muy bien, cerramos la sesión, ya son las 4. Agradezco mucho su participación ahí. Claro, siempre las preguntitas están muy bien. Y les doy las gracias también por su atención, ¿ok? Nos encontramos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Chau, chau.